Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Hernán Galvez, soy jefe de trabajos prácticos de la cátedra. En este encuentro vamos a estar hablando de los distintos sistemas de agrupamientos de leyes. En particular vamos a hablar sobre la codificación, vamos a hablar sobre el proceso de descodificación que se dio en la segunda mitad del siglo XX. Vamos a estar hablando del proceso de recodificación, que es un proceso que se está dando en la actualidad. Uno de sus principales exponentes es nuestro Código Civil y Comercial de la Nación del año 2015. Vamos a estar hablando de sus rasgos principales, de sus distintos principios, de su método, con la prevención de que lo que charlemos, lo que conversemos en estos encuentros tiene que estar necesariamente integrado con el material bibliográfico que les hemos propuesto para cada una de las unidades. Dicho ello, debemos decir que los autores señalan distintos estadios en la evolución de los sistemas de agrupamientos de leyes. Así, en un principio, se habla de la primera etapa, la codificación antigua. Esta primera etapa se caracteriza por que los cuerpos de leyes son simples reuniones y no hay ningún tipo de orden ni de sistematización en el modo de exponer las materias. Se trata de la simple reunión de un número heterogéneo de normas, es decir, no solamente normas jurídicas, sino también normas filosóficas, normas morales, normas de naturaleza religiosa, normas vigentes, normas derogadas, es decir, no hay ningún tipo de orden ni sistematización en el modo de presentar las materias. Ejemplos de este sistema de codificación antiguo lo tenemos, por ejemplo, en el Código Hammurabi, en el Antiguo Testamento para los cristianos, las leyes del Corán de las civilizaciones musulmanas. Un segundo estadio en la evolución lo constituye la recopilación. En la recopilación, a diferencia del sistema anterior, hay un modo ordenado de presentar las materias dado por el orden cronológico. Si bien conviven materias o normas vigentes y normas derogadas, se establece un orden cronológico para facilitar la tarea del intérprete. Un ejemplo conocido por ustedes del sistema de recopilación es el Corpus Juris Civilis del emperador Justiniano. También otro ejemplo lo constituyen las leyes de recopilación de Indias, es decir, las normas que dictaba la corona española para sus territorios, para sus posesiones en los territorios americanos. Un tercer estadio en la evolución de los sistemas de agrupamientos de leyes lo constituye, sí, ahora sí, la codificación. La codificación implica la reunión en un cuerpo orgánico de todas las normas que están vinculadas a una materia determinada de acuerdo a un plan sistemático y orgánico. Los postulados de la codificación moderna son la unidad, la integridad y la sistematización. ¿Qué significa unidad? Que un código es una única ley que agrupa todas las normas relativas a una materia determinada. Por ejemplo, materia civil, materia comercial, materia penal, materia del derecho del trabajo. ¿Qué significa integridad? Que existe, digamos, una pretensión de que estén condensadas en esa única ley todas las normas a las que refiere esa materia. Hay una pretensión entonces abarcativa de que estén todas las normas de esa materia incluidas en una única ley. Y una tercera característica es la sistematización, es decir, las normas relativas a esa materia están expuestas de acuerdo a un método. Hay distintos antecedentes de la codificación moderna, se nombra el Código de Baviera, se nombra también el Código Prusiano dictado por Federico el Grande para los estados prusianos, pero obviamente que el ejemplo paradigmático de codificación moderna es el Código Civil francés del año 1804. Este código es un código que está inspirado, digamos, en lo que se llamó, digamos, el movimiento racionalista y naturalista del siglo XVIII. Nació bajo los postulados de la Revolución Francesa, es decir, los principios de igualdad, de libertad y de fraternidad. Es un código liberal y ha sido, digamos, el puntapié inicial de lo que fue el movimiento codificador de todo el siglo XVIII y el siglo XIX, que fue seguido por la mayoría de los países de Europa continental y también luego los países de América Latina.
Debemos advertir también que el movimiento codificador no se limita al derecho civil. Prueba de ello es que en el año 1807 Francia ya dicta su Código de Comercio, y en las distintas legislaciones del mundo se van dictando códigos en materia, reitero, comercial, penal, de derecho del trabajo, de la minería, con lo cual es un movimiento que, si bien comienza en el ámbito civil, se extiende luego también a las distintas materias, incluso a las materias del derecho público. Bien, este Código Civil francés, les reitero, es un código que se basa en distintos principios liberales. Podemos anunciar algunos que luego fueron también fuente de inspiración de los distintos códigos latinoamericanos y europeos. El principio de el respeto irrestricto por el derecho de propiedad, la autonomía de la voluntad, entendiendo que la palabra empeñada en los contratos vale como la ley misma, el matrimonio indisoluble, la responsabilidad civil fundada en un factor de tipo subjetivo. Son todos principios del derecho francés liberal que se extendieron, reitero, en toda Europa continental y también en los códigos latinoamericanos. ¿Cuál es la característica común que tiene el Código Civil francés y que también tienen el resto de los códigos que siguieron este modelo? Reitero, la pretensión abarcativa, que todo el derecho civil se encuentre condensado, comprendido en el código. Es decir, hay una especie de asimilación de código con derecho. Todo el código, todo el derecho civil se encuentra en el código. Por lo tanto, lo que no está dentro del Código Civil no sería derecho civil. Esto es un poco el ideario de la codificación moderna. Si ustedes recuerdan, que lo habrán visto en la Introducción al Derecho, en oportunidad de que el derecho francés pretendía también codificar su derecho civil, se dio una discusión entre Thibaut y la escuela histórica del derecho, cuyo representante, ustedes saben, es Savigny, uno de los principales expositores, quien decía que el método codificador tenía el problema de que producía la cristalización del derecho, es decir, que si el derecho trabaja sobre realidades sociales que son mutables, que son cambiantes, cristalizar, petrificar una norma que regula la realidad social en un código implica detener la evolución del derecho. Alguna razón tenía Savigny, dado que, por ejemplo, si ustedes ven lo que ocurrió con nuestro Código Civil argentino, se tardó más de 140 años en poder reformarlo, con lo cual la crítica que realizó Savigny en su momento era razonable y en muchos aspectos tenía razón en el planteo. Después lo vamos a ver cuando hablemos un poco del movimiento de descodificación. Bien, ¿qué es lo que pasaba por nuestros lares, en suelo argentino? Bueno, nosotros, si ustedes recuerdan, previo a la Revolución de Mayo, teníamos una situación de enclave colonial, es decir, aquí teníamos el virreinato del Río de la Plata, teníamos una situación de colonialismo en donde regía, digamos, en este suelo el derecho indiano. ¿Qué es el derecho indiano? El derecho indiano está compuesto por el derecho de Indias, que dictaba la corona para la colonia en el virreinato del Río de la Plata. También el derecho indígena, que era el derecho de los locales. Luego de la Revolución de Mayo también encontramos al derecho patrio, es decir, el derecho que iban dictando las distintas autoridades criollas, las provincias, con lo cual había una heterogeneidad de cuerpos normativos que regían las distintas situaciones del derecho privado. Con la Revolución de Mayo, ustedes saben, se produce la ruptura con las autoridades del virreinato del Río de la Plata, son reemplazadas por las autoridades criollas, y allí la situación en cuanto a cómo se resolvían y regían, digamos, las cuestiones de derecho privado se pone todavía más confusa. En el año 1853, ustedes saben, se sanciona la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional, en el artículo 67,
se encargó al Congreso de la Nación dictar, entre otros, porque también se establecía que debía dictar el Código Penal, el Código de Comercio, el Código de Trabajo, pero dictar el Congreso el Código Civil. Provincia de Buenos Aires, ustedes saben, no aceptó esa constitución y se separó de la Confederación. ¿Qué ocurrió durante este proceso de separación? Provincia de Buenos Aires, como tenía su actividad principal era la actividad portuaria, dictó su propio Código de Comercio. Este Código de Comercio fue redactado por un jurista uruguayo que se llama Acevedo y por Vélez Sarsfield, quien fuera con posterioridad designado como redactor del Código Civil. Luego del año 1860, luego de la batalla de Caseros, cuando se produce la reunificación nacional, se nacionaliza el Código de Comercio por Ley 15 del año 1862. Es importante este antecedente porque es la razón histórica por la cual el Código de Comercio es previo, su sanción es previa a la del Código Civil. Este Código de Comercio del año 1862 es un código que responde a básicamente las mismas premisas que tenían los códigos de comercio de la época. Es un código de comercio que tiene una base subjetiva porque regula al comerciante como sujeto del derecho comercial, pero también tiene una base objetiva porque regula los actos de comercio, es decir, hace una enumeración de todos aquellos actos que se consideran comerciales y por tanto son atrapados por la regulación del Código de Comercio. Siguiendo con la línea histórica, ya producida de la reunificación nacional, en el año 1864, siendo presidente Mitre, le nombra como redactor del Código Civil a Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield lo termina en 5 años y en el año 1869 es tratado en el Congreso, es sancionado a libro cerrado y es sancionado en septiembre del año 1869 y que comienza a regir el 1 de enero de 1871. Se trata de una única ley, la ley 340. Las fuentes que utilizó Vélez Sarsfield son diversas, ya lo dijimos, el Código Civil francés, por supuesto, pero Vélez Sarsfield también utilizó mucho como fuentes a los comentaristas del Código Civil francés, en especial Aubry Roux fue uno de los comentaristas más citados. También utilizó como fuentes el esbozo de Freitas, que es el Código brasilero. Utilizó como fuentes el derecho canónico en todo lo que tenía que ver con el derecho de familia. Algunas otras fuentes de importancia menor. El método que utilizó Vélez Sarsfield, una de las críticas que siempre se le realizó y que nosotros siempre la resaltamos porque tiene que ver con nuestra materia, es que aquel código, la ley 340, no tenía una parte general, es decir, no tenía un capítulo en donde se expongan los elementos comunes a toda relación jurídica, es decir, sujeto, objeto y causa. Esta es una crítica que siempre se le realizó y que el nuevo código, después lo vamos a ver, contiene una parte general. Luego ya de ser sancionado el Código Civil, ya en el año 1888 comienzan las primeras reformas parciales al Código a través de normas complementarias o leyes complementarias. La primera fue, por ejemplo, la Ley de Matrimonio Civil del año 1888. El Código Civil originario preveía únicamente el matrimonio entre católicos, siendo un país que propendía a que vengan extranjeros a poblarlo, era una norma que asustaba, digamos, a los extranjeros, entonces fue reformada enseguida. Cito como un ejemplo de que comienza un proceso en donde el Código Civil comienza a ser reformado por leyes especiales. El ideario entonces de la codificación moderna, que es el ideario de la unidad y de la integridad, sobre todo de la pretensión de abarcar todas las normas en un cuerpo único, ya desde el comienzo de su sanción comienza a desdibujarse. Luego vinieron, las leyes de adopción, la ley de propiedad horizontal, la ley nacional de registro de propiedad inmueble, el decreto ley del registro de la propiedad automotor, todas normas que fueron reformando de modo parcial o introduciendo materias nuevas en materia civil a el Código Civil. En la segunda mitad del siglo XX comienza
ya de modo agudo el proceso de descodificación. ¿Qué es esto del proceso de descodificación? Que un montón de materias nuevas que debían incluirse, digamos, dentro del Código Civil, comienzan a integrarse en microsistemas jurídicos. ¿Qué son estos microsistemas jurídicos? Son leyes especiales que regulan determinadas materias. Algunas ganaron autonomía científica, por ejemplo, el derecho agrario, el derecho ambiental, el derecho del trabajo, y otras directamente constituyeron microsistemas específicos que regulan materias que debían estar o deberían haber estado en el Código Civil. Por ejemplo, la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Nombre, la Ley de Fundaciones, la Ley de Derechos del Paciente, la Ley de Salud Mental, entre un montón de leyes. ¿Qué implicaba esto para el intérprete? Que el intérprete, para resolver distintas cuestiones, no iba ya al Código Civil, sino que el intérprete iba a estas leyes especiales. En el derecho comercial pasó, el proceso de descodificación fue muy agudo. Ya incluso desde los comienzos del Código de Comercio, el Código de Comercio únicamente regulaba los sujetos del derecho comercial, los actos de comercio y los contratos comerciales. Luego de ello empezaron a dictarse distintas leyes especiales, como la ley de quiebras, como la ley de sociedades comerciales, y un montón de normas específicas que constituían microsistemas jurídicos, que hizo decir a los juristas del derecho comercial que el Código de Comercio era letra muerta. Entonces, todo este proceso de descodificación lo que hizo fue que se dijese, digamos, o se predicase sobre la inutilidad del método de codificación. Los autores comenzaron a decir es que el problema es el envejecimiento de las normas, no es el problema el método. El método es un método útil para el intérprete, para el operador de derecho, pero lo que ocurre es que las materias, las normas que están contenidas dentro del código comienzan a envejecer, y por eso es necesario su actualización. El problema obviamente es el mecanismo de actualización, porque obviamente ustedes saben que esto tiene que pasar por el Congreso, y ello implica cuestiones políticas que muchas veces quedan afuera de los operadores jurídicos. Entonces, prueba de ello, les decía hoy, es nuestro Código Civil y Comercial pudo ser recién reformado 140 años después. En el siglo XXI comienza un proceso de recodificación, es decir, muchos países del mundo emprenden la tarea de modificar, actualizar sus códigos. Y aún más, se habla de que muchos países, en el afán de incorporarse a una economía capitalista, empiezan a dictar sus propios códigos. Esto es lo que pasó, por ejemplo, con los países de la ex Unión Soviética, que todos ellos dictaron sus propios códigos civiles para incorporarse a una economía de mercado. Otros países, los países europeos de Europa continental, incursionaron justamente en la actualización de los códigos. Y nuestro Código Civil y Comercial en el siglo XXI es uno de los exponentes máximos de la recodificación. En el año 2014 se designó a la comisión redactora del nuevo Código Civil y Comercial. La comisión redactora estuvo integrada por dos ministros de la Corte Suprema de la Nación, el doctor Lorenzetti y la doctora Hayton de Nolasco, y también por una ministro de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, la doctora Kemelmacher de Carlucci. El proyecto de reforma fue entregado, hubo algunas modificaciones hechas por el Ministerio de Justicia del Poder Ejecutivo Nacional, y fue enviado al Congreso. En el mes de octubre del año 2014, 1 de octubre del año 2014, fue sancionado el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Si bien tenía una fecha de comienzo de vigencia prevista para el año 2016, también por cuestiones políticas, fue adelantado y comenzó a regir el 1 de agosto del año 2015. Comenzó su vigencia. Bien. ¿Cuáles son los principales rasgos de los que podemos mencionar de este nuevo Código Civil y Comercial de la Nación? Bien, el primer rasgo, la primera característica que debemos enunciar es que
el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación produjo la unificación de la legislación civil con la legislación comercial. Debemos estar atentos aquí a no confundirnos. No se ha producido la unificación del derecho civil con el derecho comercial. Ambos derechos mantienen su autonomía, por esto que es importante aquí no identificar código con derecho, es decir, hay una unificación de la legislación civil con la legislación comercial, lo cual no significa que se haya unificado el derecho civil con el derecho comercial. Cada rama todavía mantiene su especificidad. ¿Por qué se ha decidido unificar la legislación civil con la comercial? Porque no tenía sentido establecer una distinción entre códigos, dado que mantienen los mismos principios y rigen las mismas situaciones, cada una con su especificidad comercial, su especificidad en cuanto a la materia. Los autores del derecho comercial, ¿qué es lo que dicen? Se sostiene que la unificación civil y comercial lo que ha producido es una resignificación del derecho de la empresa, del derecho comercial. El derecho comercial, que antes tenía una base mixta y regulaba la situación del comerciante y los actos de comercio, hoy se ha resignificado y el nuevo Código Civil y Comercial lo que hace es regular el derecho empresario. Es decir, el derecho comercial hoy es el derecho empresario y hay un montón de instituciones que se encuentran reguladas dentro de este Código Civil y Comercial de la Nación que pertenecen al derecho comercial. Los contratos comerciales, los títulos valores, más se mantienen las leyes complementarias de toda la actividad comercial. La ley de concursos y quiebras, la ley de sociedades comerciales, por nombrar algunos ejemplos. Es decir, se mantienen todos aquellos microsistemas normativos del derecho comercial. Otro de los rasgos importantes, que ya lo han conversado también con el doctor De Petris, es la constitucionalización del derecho privado. La constitucionalización del derecho privado es un problema a nivel de fuentes, es un rasgo que está vinculado a nivel de fuentes del derecho. El artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación reconoce de modo expreso como fuente normativa, como fuente de aplicación del derecho privado, la Constitución Nacional y los tratados sobre derechos humanos. También, como lo han charlado con el doctor De Petris, el centralismo del Código Civil en el siglo XX hacía que muchos problemas, sobre todo en el ámbito judicial, se resolvieran exclusivamente con el Código Civil, sin tener en cuenta fuentes de jerarquía superior como la Constitución o los tratados de derechos humanos. Bueno, el nuevo Código Civil se encarga de hacer referencia a que la fuente primaria de aplicación de la ley, de la ley civil, digamos, de la ley civil y comercial, es la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Hay una